Un bizcocho con churuchumbi. Un espacio para conversar, conocer, descubrir, fortalecer y alentar a los ecuatorianos a nunca bajar los brazos ni a dejar de soñar. Unidos somos Ecuador. Un bizcocho con churuchumbi. Llegaste como un sueño de justicia e igualdad para tu gente. Yo te agradezco. Cumpliste con trabajo, esperanza y alegría tu palabra. Yo te agradezco. Churuchumbi, te agradezco por ser bueno y por luchar. Tú nos diste dignidad. Churuchumbi, te agradezco por ser bueno y por luchar. Tu palabra es confianza y bondad. Confianza y bondad. Palabra dada, palabra cumplida. Tú nos diste dignidad. Churuchumbi, A donde vayas te seguiré. Churuchumbi, te agradezco por ser bueno y por luchar. Tú nos diste dignidad. Churuchumbi, te agradezco por ser bueno y por luchar. tu palabra Es confianza y bondad. Confianza y bondad. Tú nos diste dignidad. Churuchumbi, A donde vayas te seguiré. Nuevamente quisiera agradecer a todos los amigos y amigas que están en sintonía de Un Bizcocho con Churuchumbi. Año nuevo, nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos desafíos. Para el día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Mariana Yumbay. Ella tiene una trayectoria profesional, académica, vinculada a los procesos de la organización social, popular. Viene desde FECA Brunari, jueza de los tribunales de la República del Ecuador, conferencista internacional. Igualmente ha sido parte de la academia de varias universidades del Ecuador y actualmente asambleísta. Igualmente contamos con el doctor Mario Hunda, un distinguido intelectual, académico, universitario, docente de la Universidad Central del Ecuador. Con nuestros dos invitados vamos a hacer un balance del año 2024. Un balance político, ambiental, cultural, es decir, lo que pasó en el Ecuador y lo que pasó en el mundo. Creemos que es importante tener un breve balance, conozca nuestra ciudadanía, pero por otro lado también podamos hacer una proyección para el año 2025. ¿Qué desafíos, qué nuevas propuestas, qué nuevas ideas en los ámbitos ambientales, políticos y sociales? En ese contexto, nuevamente quisiéramos invitar a todos nuestros amigos que están en redes sociales en sintonía con Radio Yumbo, Radio Latina, Radio Intipacha, que estemos también interconectados, podamos responder a sus distintas preguntas. Iniciamos con la doctora Mariana Yumbay. Háganos un breve balance de cuáles han sido los aspectos positivos y negativos del año 2024. Bienvenida. Gracias, estimado compañero Guillermo, también Mario, y a todos por compartir este espacio. Aprovecho también para desearles lo mejor en este año nuevo que nos encontramos
ya empezando. Y sí, creo que el año 2024 ha sido un año, si lo vemos a nivel nacional, un año totalmente desastroso. Hemos terminado con una inseguridad en el país muy alto. Lamentablemente, ciudades donde eran totalmente tranquilos, ahora bueno, terminamos con explosiones en diversos lugares, con secuestros, con vacunadores, entre otros. De manera que ese es el termómetro con el cual terminamos en todo el país. El otro tema grave, el desempleo, que lamentablemente se ha incrementado enormemente, y consecuencia de aquello también se ha dado un fenómeno fuerte de migración de nuestros compatriotas hacia los Estados Unidos y hacia otros países en condiciones muy, muy caóticas, y vemos que han llegado algunos a su destino, pero están quizás viviendo en peores condiciones, están experimentando violaciones a sus derechos humanos. Por otro lado, también una crisis económica en el país que lamentablemente se ha incrementado enormemente. Y ahí en el resto de aspectos, con el tema de los apagones, ha sido una tónica fuerte que nos ha afectado en el 2024, y hemos visto la incapacidad de resolver esta problemática por parte del presidente y todos quienes están al frente de este gobierno, que tranquilamente podían destinar suficientes recursos económicos para hacer el mantenimiento de toda la infraestructura o construir una nueva infraestructura con el crédito del Fondo Monetario Internacional como manda la norma constitucional, pero no se lo ha hecho. Entonces, son todos estos temas. Los jóvenes no han podido acceder a la universidad, no se han incrementado cupos en la universidad. Hay muchos prestadores de servicios al Estado que han terminado también impagos, y así sucesivamente. Entonces, hemos vivido una experiencia muy caótica durante el año 2024. En este año 2025, yo creo que todos estamos con mucha expectativa, estamos con ese espíritu de rebeldía, como siempre, pero también con ánimos de seguir en esta lucha por mejores condiciones. Sabemos cuáles son las problemáticas que rápidamente he señalado. En ese sentido, esas deben ser nuestras prioridades para este año. Y estamos a vísperas ya un proceso de campaña electoral. Yo creo que ahí tenemos una gran tarea de que la ciudadanía, todos del campo, la ciudad, realmente valoremos a quienes han terminado llevando a la presidencia de la República y cuáles han sido los resultados. En ese sentido, yo creo que tenemos que hacer un trabajo fuerte, comprometido para cambiar la realidad del país, resolver las problemáticas de la mayoría de la población. Y en el campo legislativo, por nuestra parte, vamos a seguir trabajando. Quedaron pendientes algunas leyes por aprobar, el mismo Código Orgánico de organización territorial. Ahí estamos planteando el incremento de presupuesto para los GATS. Entonces, hay grandes temas que nos toca trabajar. La seguridad debe ser la prioridad, pero ganando la presidencia de la República podemos resolver el tema de la seguridad. Necesitamos voluntad política, por supuesto, de las autoridades. El desempleo, el tema de la educación, el tema de la salud. El tema de la salud ha sido bastante golpeada. Hospitales sin los insumos, sin suficientes personal. Eso necesitamos resolverlo. Así que por ahí haría, no sé, para no acaparar la palabra, más bien, hasta ahí me quedaría y podríamos ir profundizando. Muchas gracias. Perfecto. Por supuesto, también estamos con el doctor Mario Hunda, como les decía a todos los amigos que están en sintonía de las redes sociales y también en sintonía de los medios de comunicación. Él es profesor universitario. Desde la academia nos gustaría también haga una mirada, una evaluación
del año 2024. Bienvenido, querido Mario. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Un gusto compartir el panel con Mariana y un gusto poder, digamos, compartir impresiones con la audiencia del programa. Yo coincidiría básicamente con lo que acaba de decir Mariana. Es un año que ha sido muy complicado y voy a señalar algunos puntos adicionales simplemente para tratar de mostrar, digamos, el carácter enormemente complejo de la realidad actual, ¿no? Como digo, coincido con todos los puntos que Mariana señaló y yo añadiría simplemente algunas pequeñas cosas más. En primer lugar, una tendencia a el fortalecimiento del autoritarismo, ¿no? Esto se ha visto, perdón, en las definiciones del Ejecutivo, por ejemplo, en el modo como ha llevado adelante su confrontación con la vicepresidenta, en el modo como, entre comillas, resolvió el conflicto del asilo pedido por Glass en la Embajada de México, que trajo pues un rompimiento de relaciones diplomáticas con ese país. En la persecución a dirigentes sociales, como ha sido el caso de David Almeida, dirigente de los trabajadores petroleros, que denunció que se estaba preparando la privatización del campo de Sacha, motivo por el cual le despidieron, y en estos días previos a fin de año, pues se acaba de confirmar que esto efectivamente era cierto. Y yo señalaría un elemento adicional, ¿no? Porque Mariana señalaba con mucha justeza el tema de la violencia y la inseguridad, pero a mí me parece que el año terminó con un tema que es enormemente preocupante, que fue la desaparición de los 3 adolescentes y el niño en Guayaquil, un niño de 11 años y 3 adolescentes de 14 y de 15 años, que según todas las informaciones que se tienen, fueron detenidos por una patrulla militar, ¿no? De la Fuerza Aérea Ecuatoriana, tengo entendido. Y lo preocupante de esto es que los chicos desaparecen, pero sobre todo que los chicos desaparecen el 8 de diciembre, ¿no? Y es recién después de 15 días de haber negado constantemente que se había producido el hecho, de haber negado la participación de elementos militares en la desaparición, que el gobierno, el ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Armadas empiezan a reconocer que esto efectivamente ha sucedido, ¿no? Un silencio negador, ¿no? Durante 15 días no es una buena señal para nada, ¿no? O sea, no se enteraron nunca que el hecho ocurrió, la patrulla militar no informó, toman decisiones por su cuenta y no avisan a sus superiores, el gobierno está al tanto, no está al tanto de lo que hacen las patrullas militares en esta guerra declarada del gobierno contra los grupos del narcotráfico. Efectivamente, ¿cuáles fueron las circunstancias de la detención de los menores, ¿no? La propia Fiscalía ha dicho que no hay indicios de que efectivamente ellos hubieran estado cometiendo un asalto, cuál fue la justificación dada por el ministro de Defensa. No se explica por qué, digamos, los llevan a Taura, a una distancia de decenas de kilómetros del lugar donde fueron aprehendidos, sin llevarlos a la policía y a las instituciones que debieran haberlos llevados por ser menores de edad. No se explica cómo los dejan abandonados en la mitad de la carretera, según la información de la propia patrulla. Es decir, ahí hay muchos elementos que nos ponen en una serie de preguntas que, de no ser respondidas, y sobre todo, en el peor de los casos, de no aparecer con vida los chicos,
ponen al Ecuador en una complicada situación en cuanto al tema del valor que se le da a la vida de las personas, para ponerlo así en términos muy generales, tratándose sobre todo de menores de edad, incluso un niño de 11 años. Yo creo que este hecho vino a ensombrecer completamente todo el panorama del año, ¿no? Y a mostrar que están ocurriendo cosas que no se dicen, y a mostrar que hay peligros mucho mayores que los que nos habíamos imaginado. Yo creo que ese es un tema, digamos, como para no pasarlo por alto de ninguna manera. Y quisiera añadir también que en el plano económico no se logra ver recuperación de la economía del país. La economía del país, luego del bajón terrible durante la pandemia, ha tenido algunos pequeños momentos de leve crecimiento, pero no logra recuperarse al nivel previo a la pandemia, cuando ya son varios años posteriores a que terminó la emergencia sanitaria. El incremento del desempleo, como señalaba acertadamente Mariana, el incremento de las dificultades para pequeños negocios. En las grandes ciudades empiezan a haber locales vacíos en varias calles comerciales, que muestra que la situación económica está de capa caída, por decirlo menos, y que no se ve en el gobierno, y creo que no se ve tampoco en la campaña electoral, propuestas claras para salir de esta situación económica. Aparentemente es la continuidad del extractivismo lo único que se plantea: continuar en las rondas petroleras, continuar en las concesiones mineras, causando el tipo de conflictos que esto suele causar con las comunidades que están asentadas en esos territorios. El incremento en general de las conflictividades, este año anterior que acabamos de pasar, termina con las protestas en contra de las construcciones de cárceles, tanto en el oriente como en la costa. En fin, digamos, hay un escenario de conflictividad que está allí presente. Y para una segunda ronda, yo quisiera dejar señalados dos temas, ¿no? Uno, el panorama internacional también está bastante caótico, digamos, muy complicado, ¿no? El mantenimiento de la guerra en Ucrania, el genocidio en Gaza, las amenazas de Trump de retomar por la fuerza el canal de Panamá, etcétera, etcétera. Eso por un lado, y por otro lado, unos datos que aparecieron en el informe Latino Barómetro de 2024, que muestra claramente cómo la población o la mentalidad en el Ecuador es de las más autoritarias y menos democráticas en toda la región. A ver si hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestros invitados. No se olviden que estamos en toda la provincia de Pichincha, estamos en el Ecuador y por supuesto llegamos también a Estados Unidos, a Europa, así es que vamos a seguir comunicándonos, interactuando de manera directa. Hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestros invitados. Llegaste con un sueño de justicia e igualdad para tu gente. Yo te agradezco. Cumpliste con trabajo, esperanza y alegría tu palabra. Yo te agradezco. Churuyumbi, te agradezco por ser bueno y por luchar. En Callambe, Tú nos diste dignidad. Churuyumbi, te agradezco por ser bueno y por luchar. tu palabra. Es confianza y bondad. Confianza y bondad. Palabra dada, palabra cumplida. Tú nos diste dignidad. Churuyumbi,
Nuevamente retornamos con nuestros invitados y invitadas. La doctora Mariana Yumbaya hablaba de varios problemas internos, particularmente el tema del desempleo, los altos índices de violencia. Sería importante también ver qué nos avisora para 2025 desde la sociedad organizada, desde la sociedad civil, desde los políticos, desde la academia, desde la institucionalidad o desde los grupos organizados. ¿Qué se nos viene para el año 2025? Muchas gracias, estimado Guillermo. Estamos, como decíamos, iniciando este nuevo año y claro, arrancamos de partida con una campaña electoral. Y bueno, yo creo que ahí vamos a tener que escuchar de las distintas de los distintos candidatos, básicamente presidenciales, cuáles son los compromisos para resolver los grandes problemas que nos están afectando. Sin embargo, desde la sociedad en general, lo que más están esperando es trabajo, resolver el tema de la inseguridad, que es un punto muy, muy importante. Ya están normativas, por ejemplo, hay leyes que se han logrado aprobar, el mismo código, se ha reformado el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, el COTAD, donde se ha insertado el tema de la seguridad, pero necesitamos recursos económicos, entonces necesitamos el compromiso del próximo presidente de la República, que definitivamente tiene que asumir como prioridad el tema de la seguridad. Necesitamos un plan serio, realizable y no como el que nos han vendido en el periodo anterior, o sea, nos dijo que hay un plan Fénix, pero no hay absolutamente nada, ¿no es cierto? Excepto creo que un tatuaje por ahí, pero de ahí no hay nada de plan Fénix, no hay ninguno, no hay plan, no hay absolutamente nada, no ha habido ni siquiera asignación de suficientes recursos para la policía. Nosotros estamos caminando permanentemente en territorio y nos encontramos con agentes de la policía y ellos, ¿qué es lo que dicen? Necesitamos patrulleros, necesitamos implementos necesarios, necesitamos elementos policiales porque es insuficiente con el que están y precisamente por eso no pueden hacer recorridos, patrullajes permanentes. Entonces, miren, si no se resuelve este problema, este año también vamos a seguir quejándonos y quizás mirando cómo se dan los desangramientos, se van a seguir dando los secuestros y Dios no quiera estas desapariciones forzadas que lamentablemente en el mes de diciembre tuvimos que experimentar. Eso por parte de la seguridad. Yo creo que de ahí la ciudadanía también quiere respuestas para el tema de empleo, necesitan trabajo, necesitan ojalá créditos para los emprendedores, pero el punto de partida para todo yo creo que es fundamental el tema de la seguridad. Si no resolvemos de esta la inseguridad que se ha dado, el resto no va a ser posible. No va a poder quizás el emprendedor iniciar su emprendimiento, no va a poder. Entonces, el punto de partida yo considero que es el tema de la seguridad. Por otro lado, yo creo que toda la ciudadanía también está esperando, bueno, mirar los resultados electorales para ver quién llega a ser el próximo presidente de la República. Y en ese sentido, yo creo que la ciudadanía tiene que abrir los ojos. O sea, ya no permitamos que les engañen. Miren, el actual presidente nos dijo que va a bajar el IVA, que tenía el plan Fénix para el tema de la inseguridad y que iba a incrementar cupos para los universitarios para que entren a las universidades y resulta que nada, que no iba a subir el IVA también y resulta que todo lo hizo, ¿no es cierto? Lo hizo contrariamente.
En ese sentido, yo creo que la población tiene una gran tarea de identificar cuáles son las propuestas. Ya es hora de que dejen de votar por regalos. O sea, no podemos seguir siendo víctimas de engaños, seguir tal vez cogiendo regalos y a cambio de aquello dar el voto. Y miren cómo estamos, miren cómo estamos. Yo creo que hay que ver las propuestas serias que realmente van ahí, han demostrado a lo largo de su vida que han hecho un trabajo honesto y que saben precisamente cuáles son los problemas del país y que haya ese compromiso de resolverlos. En ese sentido, yo creo que eso es súper clave, que la ciudadanía tome conciencia y asuma con responsabilidad el proceso electoral y las elecciones en sí que se van a dar el 9 de febrero. Por ahí dejaría, compañero Guillermo. Gracias, doctora Mariana. Igualmente quisiéramos hablar con Mario también. Si bien es cierto, a nivel internacional hay este conflicto armado o genocidio en Gaza o la guerra en Ucrania con Rusia, pero también, digamos, parece que en América Latina, con excepciones muy contadas, vemos que también hay un proceso de la profundización del modelo neoliberal, que también en el Ecuador sería importante también que expliques este modelo neoliberal hacia dónde nos lleva. Y también la dependencia, en caso del Ecuador, la dependencia del Fondo Monetario Internacional. Y esto avanza también con la privatización y lo que tú decías, querido Mario, en el tema del extractivismo. Al menos de lo que yo veo es que la mayoría de los presidentes o candidatos a la presidencia de la República, los unos y los otros, vemos que apuestan continuar al extractivismo y no hay una muestra de buscar otras alternativas energéticas, otras alternativas productivas para el desarrollo del país. Bienvenido, querido Mario. Gracias nuevamente, Guillermo. Sí, efectivamente, en América Latina nosotros estamos viviendo, yo diría que en realidad lo que vivimos es una situación de conflictos e inestabilidades políticas que se vienen arrastrando desde hace muchos años. Si nosotros miramos así en un periodo largo de tiempo, entonces vamos a ver que luego del retorno a las democracias, fines de los años 70, inicios de los 80, se vivió un primer periodo muy cortito, ¿no es cierto?, de una cierta primavera democrática, por llamarlo de alguna manera, que fue cortada abruptamente a inicios de la década de 1980 con la imposición del modelo neoliberal en toda América Latina por imposiciones básicamente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Las famosas cartas de intención que los gobiernos empezaron a firmar con el Fondo Monetario Internacional, que es por allí por donde fue entrando la aplicación del modelo neoliberal en todos los países. Este modelo básicamente se sustenta en políticas que buscan concentrar la riqueza, ¿no? Por eso hay un primer componente de las políticas neoliberales que es la afectación al trabajo, ¿no? El mantener los salarios bajos, ¿no? Se acaba de aprobar un incremento de $10 al salario mínimo vital, que es prácticamente nada, pero lo mismo está pasando en todas partes de América Latina. El tratar de destruir los sindicatos, el tratar de que no funcionen las contrataciones colectivas, facilitar los despidos fundamentalmente, debilitar la seguridad social, ¿no? Porque todo eso son recursos que son retirados de las familias trabajadoras y que van a engrosar la ganancia de los grandes grupos empresariales. En segundo tema, las privatizaciones. Acá ya hemos comenzado, ya hablamos del campo Sacha hace un ratito, hay varias que están ahí en carpeta, que es retirar recursos que tiene el Estado para trasladarlos
a empresas privadas de origen nacional o transnacional, ¿no? Liberar precios, es el tema de los combustibles, por ejemplo, ¿no? Con la liberación de precios se incrementan precios de los productos en el mercado, con lo cual las familias pierden capacidad adquisitiva porque los precios están cada vez más altos, los ingresos no suben, y entonces ese diferencial que se retira de las familias va también a engrosar las cuentas de los grandes capitales. Esto es básicamente el neoliberalismo. El neoliberalismo es un mecanismo para reconcentrar la riqueza en manos de los grandes capitales de origen nacional y sobre todo de origen transnacional, ¿no? Eh, Esto en cuanto al neoliberalismo, y por eso el neoliberalismo entró en crisis, ¿no? Empezó a implementarse en 1981 acá en el país, todos recordaremos las famosas crisis políticas que se dieron, las caídas sucesivas de 3 presidentes, ¿no es cierto? Cayeron en fila Abdalá Bucaram, Yamil Mahuad, Lucio Gutiérrez, porque el modelo neoliberal causaba un enorme descontento, ¿no? Y entonces los gobiernos que participaron en el festín neoliberal no lograron sostenerse y fuimos a una crisis política muy fuerte, procesos de protesta social muy fuertes, y en esa situación de conflictividad aparecen los populismos progresistas, ¿no? Que lograron una cierta estabilidad al inicio de sus mandatos, pero que al final, con el descenso de los precios de las materias primas en el mercado mundial, porque desgraciadamente este populismo progresista no redistribuyó ingresos realmente, ¿no? Sino básicamente del excedente que hubo por el incremento de las materias primas, pero no hubo una modificación estructural en la economía, no hubo una modificación de la redistribución de la riqueza en el país, y cuando bajaron los precios del petróleo para el caso ecuatoriano, el populismo entra en crisis, empieza a retomar políticas neoliberales. Hay que recordar que las leyes para privatizar las dejó aprobando ya Rafael Correa, la famosa ley de alianzas público-privadas. Hay que recordar que el gobierno de Rafael Correa persiguió al Frente Unitario de Trabajadores, a la CONAIE, a las organizaciones de mujeres, a los grupos ecologistas. El populismo progresista entra también en crisis. A la crisis del neoliberalismo sucedió la crisis del populismo, por eso tuvimos de vuelta gobiernos neoliberales, empezando con Lenín Moreno, que en el primer año de su mandato ya se cambió de camiseta, de bando y de todo, y luego los gobiernos de Lasso y de Noboa. Pero el mismo proceso se vivió en otras partes de América Latina. Entonces, la crisis de estos populismos progresistas trajo, por ejemplo, en la Argentina, primero el gobierno de Macri, luego ante la crisis de Macri volvió el kirchnerismo, pero la terrible crisis del gobierno del kirchnerismo llevó al gobierno de Milei, que tiene a la Argentina en una situación bastante complicada. Entonces estamos de crisis en crisis, ¿no? Que no se logran superar, ¿no? Entonces ni el populismo ha sido remedio para las crisis del neoliberalismo, ni las diversas derechas han sido remedios para la crisis generada por los populismos. Es necesario mirar otras opciones, como decía Mariana hace un rato en su intervención. En ese contexto creemos que es importante, querido Mario, ¿qué otras alternativas, qué otras opciones? Parece que en América Latina y en el mundo prima el modelo neoliberal. ¿Qué otras alternativas debiéramos? Por ejemplo, en caso ecuatoriano, hay la propuesta del modelo del summa causa. ¿Cómo apostamos el respeto a los seres humanos, pero también el respeto a la madre naturaleza, en ese equilibrio, en esa sintonía de mantener, digamos, un equilibrio económico y, por supuesto, también un equilibrio en relación a la madre naturaleza? Sí, efectivamente, el grave problema es que en la conciencia
de la mayoría de la población, parece que únicamente hubiera dos posibilidades, ¿no? O las diversas opciones de derecha, ¿no? O los populismos. Y en realidad, pues hay otras opciones, ¿no? Como bien acabas de decir, acá en el Ecuador se presenta toda esta visión, se ha presentado ya desde hace varios años toda esta visión del summa causa y como una alternativa. Me parece a mí que también los grandes momentos de movilizaciones y protestas sociales en el Ecuador y en otras partes del continente, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Perú, o sea, muestran que hay una búsqueda constante de nuevas opciones. Creo que la elección de 2021 mostró en el Ecuador, estuvimos a un poquito nomás de que se diera un vuelco en la política, la candidatura de Pachacuti, que estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta electoral. Hay un pueblo que está buscando nuevas opciones, ¿no? Pero me parece aquí que, y sí valdría la pena hacer una autocrítica de todos quienes no queremos quedarnos atrapados en estas dos opciones, que es necesario trabajar mucho más en esta visión alternativa, porque muchas veces nosotros mismos terminamos tropezando con esa dicotomía entre el populismo y la derecha y no reforzamos suficientemente las alternativas que vienen de las propias organizaciones, de los propios movimientos, para convertirlos en una fuerza política. A mí me parece que esa es una tarea que se vio que es posible en el 21, y hay que seguirla trabajando, ¿no? Pero hay que trabajarla diariamente, cotidianamente, ¿no es cierto? Sin recaer, ¿no? En esa falsa dicotomía y alternabilidad entre el populismo y la derecha. Sí, precisamente de aquello es importante también que la ciudadanía hagamos conciencia. No solamente estas dos alternativas, hay una única alternativa que significa apostar al summa causa, pero también hacer inversión sin depender del petróleo, sin depender de la minería. Y mire, les digo con toda sinceridad, la doctora Mariana nos podrá decir que mucho viaja a Costa Rica. Costa Rica no depende de los ingresos petroleros. Costa Rica no depende de la minería. O hablemos de Uruguay, que está aquí muy cerca, en Sudamérica. Tampoco dependen de los ingresos petroleros. Así es que en ese contexto yo siempre he manifestado que en los últimos 50 años dependemos de los ingresos petroleros, pero anterior se dependía del turismo, se dependía de la agricultura, de la ganadería. Es decir, sí se puede buscar otras opciones, otras alternativas económicas para que podamos mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Lastimosamente vemos que dependemos del Fondo Monetario Internacional, existe más endeudamiento y dependemos de organismos internacionales y esto nos estrangula, digamos, la economía de los ecuatorianos. En ese contexto quisiera, doctora Yumbay, para ir terminando, sus palabras finales orientadores para el año 2025. Muchas gracias. Yo creo que no tenemos que perder la esperanza de que juntos sí podemos construir una nueva patria. Y hay, como decía Mario, como decía también Guillermo, salir de esas dos posibilidades, ¿no? Hay otras posibilidades con propuestas sumamente claras y alternativas. Mire, aquí en el Ecuador, si bien es cierto, los últimos años se han enfocado en el endeudamiento, en traer recursos del Fondo Monetario Internacional, pero eso no ha solucionado las grandes problemáticas, ¿no es cierto? Más endeudamiento, más medidas económicas en contra de todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, yo creo que es necesario parar eso
Y la otra alternativa, coincido con Mario, nosotros desde el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti tenemos un plan de gobierno no construido en los últimos años, sino ya desde la década de los 60, 70. O sea, ahí está un proyecto político donde estamos diciendo que no ha sido respuesta para el pueblo ecuatoriano el tema extractivista. O sea, ya estamos mirando en carne propia cómo el extractivismo no ha resuelto los grandes problemas. Ver a la Amazonía, por ejemplo, pobladores que están muriéndose con cáncer a consecuencia de la contaminación del agua, no tienen un sistema de agua potable, no tienen un sistema de educación de calidad. O sea, bueno, ¿dónde están las respuestas? O sea, nos han hecho creer que el extractivismo va a resolver, pero hemos visto que no es así. Sí ha contribuido para que un grupo súper minúsculo se enriquezcan, que sea posible darse los actos de corrupción, para eso ha contribuido, pero el resto de la población seguimos en la misma circunstancia. Yo siempre veo, miren, a mí me parte el alma cuando recorro las comunidades. O sea, hay niños, niñas en condiciones totalmente de pobreza extrema. O sea, ¿quién está mirando eso? ¿Quién está diciendo, no, hay que orientar recursos para allá? Y no necesariamente con el extractivismo. ¿Por qué no podemos potenciar el turismo, por ejemplo? Nosotros de la provincia Bolívar tenemos varios pisos, ¿no es cierto? Tenemos desde el páramo, luego ya está un poco templado y estamos con el subtrópico, que no es ni costa ni nada, o sea, es subtrópico, es otro tipo de clima con una variedad de producción y atractivos turísticos hermosos, pero ¿quién está fortaleciendo? Entonces yo creo que sí hay que poner los ojos en el turismo, en el sector agropecuario. El sector agropecuario ha sido el más golpeado también en los últimos tiempos. No ha habido orientación de esfuerzos mínimos desde el sector, desde el Ejecutivo, por ejemplo. Los pobres agricultores son ellos quienes garantizan la soberanía alimentaria. Son ellos los que están produciendo, pero siguen subvencionando. O sea, no puede ser posible. Entonces necesitamos fortalecer el turismo, fortalecer la agricultura, fortalecer la ganadería, pero también el otro tema, necesitamos empezar desde todos los territorios a industrializar. En el caso de la provincia Bolívar, tenemos una producción muy rica, pero que resulta que solo mandamos en materia prima y no hemos sido capaces de industrializar, pero eso necesitamos ya tomar decisiones con las autoridades también locales y ojalá Dios quiera con nuestro presidente de la República. O sea, tenemos que poner una mirada para industrializar, para atraer inversión local, nacional, si es posible internacional, en el marco del respeto de la soberanía, de los derechos de los trabajadores, entre otros. Y lo otro, yo creo que es necesario también identificar. La población a ratos dice, esta es la mejor opción, pero hay que tener en cuenta que en el año que acabamos de cerrar, desde el gobierno de Noboa se han enfocado en debilitar el Estado, o sea, han debilitado el sector educativo, la educación pública, han debilitado la salud pública, han debilitado todo el sistema de la generación, administración y distribución del sector energético. Entonces, han debilitado el área de comunicación y así sucesivamente. Entonces, ahí hay que percatarnos que ellos hacia dónde nos están llevando, hacia la privatización. Acordémonos que en el mes de enero, a inicios del año anterior, 2024, mandaron del Ejecutivo el proyecto de ley no más apagones, era la ley de competitividad energética y claro, decía que con esa ley no va a haber más apagones y es totalmente falso y nosotros lo dijimos y por eso votamos en contra y aprobaron esa ley. Los correístas, ADN
y Partido Social Cristiano. Pero ¿qué es lo que está en esa ley? Está posibilitando la privatización de la generación eléctrica, energética, ¿no es cierto? Entonces, esas son las realidades. Entonces, ahí hay estos sectores siempre están procurando en la privatización de todas las áreas y precisamente por eso cada vez van debilitando, ¿no es cierto? Debilitando el sector público, salud, educación. En eso hay que abrir los ojos a toda la ciudadanía y no creer que, no, por ejemplo, en el tema energético decían, no, pero mejor que pase a las manos privadas. No es así, o sea, tal vez algunos podrán pagar, pero y la gran mayoría que no tiene empleo, no tiene nada, compañeros. O sea, ellos no van a poder. Probablemente ya tendrán que volver permanentemente a las velas o a los candiles. Y eso es lo que hay que darnos cuenta. De acuerdo a la Constitución, es una obligación del Estado garantizar garantizar el acceso a los servicios públicos, porque es un derecho, y el acceso a la energía eléctrica es un derecho, por lo tanto es el Estado el responsable, y no podemos permitir que pase todas estas áreas al sector privado. Así que está en las manos de todo el pueblo ecuatoriano de reflexionar, tomar conciencia y abrir los ojos. Ya han probado de las presidencias de aquellos que han dicho somos de izquierda, pero en la práctica han gobernado con todos los ideales y todo de la derecha, ¿no es cierto? Prueba de ello en la época, muchos dicen en la década ganada han concesionado la mayoría de las tierras y territorios donde están los pueblos, las nacionalidades, para actividades extractivas, entre otros. Así que hasta ahí me quedaría más bien. Gracias, compañero Guillermo, Mario y todos. Sí, muchísimas gracias. La palabra de la doctora Mariana Yumbay, creo que sus aportes son muy importantes, enriquecedores y orientadores para la toma de decisiones de cada una de la ciudadanía. Querido Mario, palabras finales con nuestra audiencia. Bueno, antes de pasar a decir estas palabras, yo quisiera decir que suscribo completamente lo que acaba de decir Mariana. Creo que ha sido sumamente clara, digamos, muy precisa en sus planteamientos. Yo quisiera, para terminar, hacer referencia a algo que mencionaba en mi primera intervención, es decir, el hecho de que se está perdiendo conciencia democrática en el país, ¿no? Los datos del Latino Barómetro, de la última encuesta del Latino Barómetro del año que terminó recién, muestran eso con claridad. O sea, en el Ecuador apenas el 19% de la población se siente satisfecho con la democracia, ¿no? 19%, apenas 2 de cada 10 pudiéramos decir, ¿no? O sea, no hay, digamos, una confianza en la democracia como para que la democracia sea vista como un régimen político que permite solucionar los problemas. Apenas el 42%, ¿no?, respalda a la democracia como régimen político. Eso quiere decir que casi el 60%, ¿no?, considera que le daría lo mismo si es un gobierno democrático o un gobierno autoritario o dictatorial, o abiertamente, digamos, que se rompa con la democracia, ¿no? En el Ecuador hay un 21% de apoyo directo a las formas autoritarias, ¿no? Es de las cifras más altas de América Latina, ¿no? El promedio en América Latina es 16, en el Ecuador es 21, ¿no? El más alto es Paraguay con 26, ¿no? El 61% respaldaría a un gobierno no democrático si es que parece que empieza a solucionar algún problema, ¿no? 61%. El 54% dice que respaldaría a que el presidente se pase por encima de la ley y de la Constitución, si es que con eso dice que va a resolver los problemas.
el 50% dice que respaldaría que se eliminen las elecciones y que se elimine la Asamblea Nacional y que por lo tanto gobierne solo el Ejecutivo, ¿no? Es decir, respaldarían abiertamente un gobierno autoritario, como se ve. El 58% cree que la democracia puede funcionar sin partidos políticos. Y yo creo que ahí hay un tema para que los partidos reflexionen, porque los partidos han dado tan mala imagen a lo largo de esta corta última historia democrática que tienen un respaldo casi nulo, ¿no es cierto? Pero evidentemente, si no hay partidos políticos, lo único que queda es el gobierno autoritario o un gobierno dictatorial de los militares, ¿no es cierto? El 57% cree que la democracia puede funcionar sin la Asamblea Nacional, ¿no? Es decir, nuevamente el gobierno centrado exclusivamente en el presidente de la República. Y el 50% cree que no debería haber oposición, es decir, que el gobierno haga lo que haga, habría que aceptarlo y aguantarse, ¿no es cierto? Yo creo que estas cifras nos muestran el enorme deterioro de la democracia en el Ecuador, ¿no? Y yo creo que es necesario replantearse esto en este 2025. ¿Cómo hacemos para recuperar, ¿no es cierto?, una imagen de la democracia? Yo quisiera terminar diciendo, pues, que con la fortuna de compartir este programa con Guillermo, que pasó por experiencias de gobierno local en el municipio de Cayambe, donde se llevaron adelante propuestas de manejo participativo, de manejo democrático, de la política del cantón. Esas son las cosas que hay que recuperar y que hay que reproducir y que hay que hacer conocer a la gente, ¿no? Que no es necesario, digamos, que el presidente tome todo el poder o un militar de un golpe de Estado, sino que hay estas otras formas de hacer gobierno como la que mostraste, Guillermo, durante tu gestión en Cayambe. Gracias, querido Mario. Me parece muy importante tu acertado comentario. Lastimosamente hablar de democracia, a veces nosotros pensamos que la democracia es el día del sufragio, el día de las elecciones, y después los alcaldes, los prefectos, el presidente de la República nos olvidamos. Al menos aquellos que pertenecemos a un movimiento, en este caso yo fui alcalde de Cayambe, la democracia se construye todos los días. La democracia es escuchando a la población. La democracia es conversando con la población. Pero sobre todo la democracia y los problemas se resuelven escuchando a la gente. La gente es muy sabia. El pueblo es muy sabio. Pero y además también en el espacio democrático, en todo el país, en el Ecuador, en América Latina, en todo, los deportistas están organizados, los grupos culturales están organizados, los productores organizados. Y así podemos ir hablando alrededor del agua, de los páramos, de la producción florícola, etcétera, etcétera. Es decir, la sociedad civil está organizada. El gobierno de turno lo que tiene que saber es escuchar y juntos buscar alternativas por el bienestar del país. Juntos. Eso es lo más importante. Por eso es que hemos decidido con este programa, Un Bizcocho con Churuchumbi, es un espacio para conversar, para conocer, para descubrir, para fortalecer y alentar a los ecuatorianos a nunca bajar los brazos ni dejar de soñar. Unidos somos más como Ecuador, y esto ha sido, hasta aquí hemos quedado con la intervención de la doctora Mariana Yumbay y por supuesto del doctor Mario Hunda. ¿No? Yo quisiera agradecer igualmente a aquellos que han estado en sintonía de Radio Intipacha, de Radio Yumbo, de Radio Latina y por supuesto en todas las redes sociales. Nuevamente un abrazo grande y
un próspero año nuevo 2025, que este año 2025 nos vaya bien. Nunca perdamos la esperanza, nunca perdamos el optimismo. Hasta luego, gracias. Un bizcocho con Churuchumbi. Un espacio para conversar, conocer, descubrir, fortalecer y alentar a los ecuatorianos a nunca bajar los brazos ni a dejar de soñar. Unidos somos Ecuador. Un bizcocho con Churuchumbi.